que vamos a compartir con todo el gozo, con toda la alegría, con el poder del Espíritu Santo. Si Él vive, nada tiene por qué terminar así. Escuche bien, si Él vive, nada tiene por qué terminar así. Abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y leemos desde el versículo 14 al 20. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 al 20. Dice de la siguiente manera: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó el Señor su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra que predicaban con las señales que la acompañaban. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos, Señor, aquí con el sublime propósito de predicar tu palabra en un día tan especial para la cristiandad como es el día en el que celebramos que no quedaste en una tumba, que venciste la muerte y con ello trayendo nueva vida a todos los que confiamos en ti. Pedimos que esa nueva vida venga a cada corazón que oye tu palabra con fe en esta mañana. Que la vida que vence la muerte venga a cada corazón, a todos nuestros amigos que nos ven y escuchan en este momento y los que nos escucharán. En el nombre de Jesucristo, sé glorificado por medio de la potencia del Espíritu Santo. Amén y amén. El tema textual de Marcos 16, 9 al 20, parte de ello hemos leído, tiene que ver con que lo más probable es que no aparezca en lo que se conoce como el agiógrafo o el escrito original, por cuanto no aparece en los manuscritos más antiguos y en los más importantes, según señalan los expertos en crítica textual. Lo más factible es que haya surgido de lo que algunos llaman o denominan las primeras enmiendas de los escribas. Es decir, los escribas consideraron que el evangelio no podía terminar así, por lo que tomaron textos inspirados de los otros evangelios, como Mateo 28, 18, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se refleja en Marcos 16, versículo 15 que acabamos de leer. O tomaron también pasajes como Lucas 10, 19, que dice: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, que se refleja en el versículo 17 del capítulo que hemos leído. O como Mateo 10, versículo 8,
que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias, reflejado también en ese mismo versículo 17 del capítulo 16 de San Marcos. ¿Y qué hicieron los escribas? Los insertaron haciéndolos parte de lo que conocemos hoy como el texto receptus o el texto recibido o el texto que Dios ha permitido que nos llegue hasta nosotros. Los escribas hicieron esto porque no podía ser posible que, habiendo Cristo vencido la muerte, todo terminase así, sin decir nada a causa del miedo, tal como terminaría el Evangelio si finalizase en el versículo 8 del capítulo final. Terminaría diciendo: ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque estaban llenas de miedo. Los escribas consideraron que esta no debía ser la manera en que debía terminar el Evangelio. Los escribas pensaron que, habiendo Cristo resucitado de entre los muertos, nada podía terminar así, sin decir nada a causa del miedo. Y es que si Él vive, nada tiene por qué terminar así. Y es que si Jesucristo vive, nuestras historias no tienen por qué terminar encerradas, no tienen por qué terminar llenas de pánico, no tienen por qué terminar presas del temor, no tienen por qué terminar entristecidas y derrotadas. Si Cristo venció la muerte, nada, absolutamente nada tiene por qué terminar así. En primer lugar, no tenemos por qué terminar así, presos del temor. El relato señala que finalmente se les apareció a los 11. No había de otra. Se les tuvo que aparecer porque ellos estaban sentados en la mesa del miedo, la incredulidad y la dureza del corazón. Los discípulos no tenían problemas en aceptar que Jesús había muerto. Después de todo, ellos lo vieron morir. Y hombres mueren todos los días. El problema era que no podían creer los testimonios de aquellos que les decían que había resucitado, que había vencido la muerte, a pesar de que Jesús se los había anticipado. Estos discípulos, esta iglesia descrita por el evangelista, creía en la muerte de Jesús, pero no le cabía en la cabeza lo de la resurrección. Se asemeja a muchas mentes e iglesias modernas, racionalistas y naturalistas, donde solo lo habitual a la experiencia humana y a la razón es digno de ser creído. Pero a esta iglesia Jesús resucitado la reprochó. Cristo reprocha a los creyentes que se cierran a lo sobrenatural, porque precisamente el cristianismo se fundamenta allí. No es tanto que un hombre haya muerto en una cruz, cosa usual para la época. El punto es que Dios, hecho hombre, haya muerto en esa cruz y al tercer día emergió desde el mismísimo centro de la tierra, venciendo la muerte. Eso sí estalla toda clase de lógica humana. Y es que el cristianismo no puede reducirse al naturalismo de hoy, porque por principio es la religión de lo imposible hecho posible. Dios hecho hombre, Dios muriendo en una cruz, un hombre venciendo la muerte por cuanto es Dios, y el pecador convertido por la fe en ese hombre en amigo de Dios. ¿El cristianismo es sobrenatural o es un remedio de lo que realmente es? El cristianismo no es una filosofía religiosa ni un cuerpo de doctrinas morales, porque para eso no necesitamos a Jesucristo. Los hombres sin Dios tienen también buena moral.
Las enseñanzas de Confucio tienen buena moral. Las de Buda también tienen una buena moral. Las de Mahoma también tienen buena moral. Pero ninguno de ellos se levantó de la tumba venciendo lo imposible. Solo Jesucristo, y en Cristo el hombre que está muerto en delitos y pecados vuelve a nacer. Así que la iglesia descrita por el evangelista Marcos es símil, o se asemeja a la iglesia que en los momentos de crisis el temor le hace tener conciencia del viernes de dolor, pero no de la esperanza en un domingo de resurrección. El temor y el miedo de todo lo que nos está aconteciendo no puede arrebatar al creyente que 3 días después todo morir fue destrozado por la vida. Se cuenta que una vendedora de flores hacía su trabajo con una gran sonrisa que iluminaba su rostro y su alma. Una mujer se acercó a comprarle una flor al tiempo que le dijo: «Se ve usted muy feliz esta mañana». «Claro», repuso la vendedora, «hay tantos motivos para estarlo». La compradora no podía creer lo que estaba escuchando. Aquella vendedora mostraba tanta necesidad, era frágil y su ropa estaba raída. Ante esto, la compradora quiso elogiarla. «Se ve que usted sabe sobrellevar sus problemas». Y la vendedora explicó entonces lo siguiente: a Cristo lo crucificaron y ese día fue el día más triste de toda la historia. Pasaron 3 días y entonces Él resucitó. Entonces la historia cambió. Mi historia cambió. Yo he aprendido, dijo la vendedora, a esperar 3 días cada vez que tengo una aflicción. Sé que Dios lo arreglará todo de alguna forma en 3 días. Querido hermano, querido amigo, estamos pasando una etapa oscura de la vida. Estamos atravesando nuestro propio viernes de dolor. Pero recuerda, no se te olvide que al tercer día Jesús resucitó. Al tercer día Dios sabrá arreglarlo todo. Amén. Por eso, si Él vive, si Jesús vive, no tenemos que terminar así, presos del temor. En segundo lugar, no tenemos por qué terminar así, encerrados. El mensaje de Jesús resucitado para la iglesia que estaba encerrada y presa del temor fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mensaje del triunfo de la vida sobre la muerte, de la santidad sobre la corrupción, de la justicia sobre el pecado, del amor sobre el odio y de la esperanza sobre la no esperanza y del cielo sobre el infierno no podía quedarse encerrado, no puede quedarse encerrado. Que por todo el mundo se esparza el mensaje del triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Porque les recuerdo, estamos aislados, pero nunca jamás encerrados. Vamos, iglesia, copen, llenen todas las vías de expresión y comunicación posibles, divulgando no malas noticias como suelen hacerlo algunos hoy, sino el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios a través de Jesucristo hizo lo imposible, venció la muerte y ahora todo es posible al que cree. Díganle al pecador que puede tener una nueva vida. Díganle a los esclavos de este tiempo que las cadenas de opresión pueden romperse. Díganle a los presos que hay libertad para ellos. Díganle a los enfermos que hay provisión de sanidad para ellos. Díganle al atemorizado que hay protección de parte del cielo. Díganle al angustiado que Dios anda ofreciendo paz. Díganle a los entristecidos que la alegría venció.
Díganle a los cansados de esta vida que hay reposo y nuevas fuerzas de parte del Señor. Díganle a los empobrecidos que hay prosperidad para ellos. Díganle a los que están solos que hay provisión de compañía eterna en Jesús. Díganle a los que ven sus matrimonios sucumbir que hay quien los puede rescatar. Díganle a los que se sienten que han fracasado que hay provisión de victoria. Díganle a los que dan todo por terminado, a los que creen que ya nada se puede hacer, que Jesús resucitó y con Él todo puede comenzar de nuevo y de una mejor manera. Por eso vuelvo y te digo, si Él vive, si Jesús vive, no tenemos por qué terminar así, encerrados. Si Cristo vive, no tenemos por qué terminar así, presos del miedo. Si Él vive, no tenemos que terminar así, encerrados. Y quiero terminar diciéndoles, si Él vive, no tenemos por qué terminar así, derrotados. Las promesas de Jesús resucitado a los suyos no son señales de un pueblo derrotado, sino por el contrario, son señales de un pueblo avasallante, arrasador y vencedor. Son promesas de victoria sobre el enemigo. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Son promesas de protección y victoria sobre toda amenaza y plan contra nosotros, contra los creyentes. Él dijo, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Y son promesas de victoria sobre toda enfermedad, porque Él prometió, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son señales del respaldo de Dios a un pueblo que cree que Jesucristo, su Cristo, ha vencido, ha resucitado y por tanto ese pueblo predica no derrota, sino victoria. Hoy más que nunca el mundo necesita el evangelio respaldado por el Espíritu Santo de Dios. El evangelio que liberta, el evangelio que hace que los hombres se sepan invencibles hasta que cumplen su misión en esta tierra. Escúchalo, el evangelio que hace que yo sepa que soy inmortal hasta cuando el Señor lo diga. No puedo estar preso del miedo y del temor por nada, porque mi vida no está expuesta en un virus, sino está en las manos del Dios que me creó, que me llamó, que me protege y al que sirvo hasta el día que Él considere. El mundo necesita hoy que le prediquemos el evangelio que sana, el evangelio donde Dios es real. Dios es real, no un discurso religioso, sino una realidad. Y para ello Dios tiene que respaldar, pero nosotros tenemos que creer. La palabra del Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. Y no se trata de creer en nosotros mismos, como hoy muchas veces se nos vende, sino creer en el resucitado. No se trata de que nosotros nos sintamos o sepamos poderosos y fuertes. No es en nuestro nombre, sino en su nombre. Como si dijese o quisiese decir el Cristo resucitado, cárguenlo a mi cuenta. No se trata de sabernos o sentirnos vencedores, indestructibles y poderosos, sino de creer que Él, Jesús, es el vencedor, el indestructible y el todopoderoso. Y aunque el enemigo se vea grande y usted se vea pequeño, Él todavía le dice, cárgalo a mi cuenta. Y aunque la amenaza externa se vea inminente y usted se vea vulnerable, Él te sigue diciendo, cárgalo a mi cuenta. Y aunque la enfermedad se vea infranqueable, Él, vencedor de la muerte, sigue diciéndote, cárgalo a mi cuenta. Es en su nombre que Satán tiene que huir. Es en el nombre de Jesucristo resucitado que ningún virus ni cosa mortífera
te dañará. Es en su nombre que toda enfermedad se sanará, porque Él venció. Nada tiene por qué terminar en derrota. Como los escribas a los que nos referimos al principio en la introducción del sermón, usted y yo tendremos que elegir cuál será el final que le pondremos a las historias de nuestras vidas. ¿Será un final de encierro, de incredulidad, de miedo y de derrota? ¿O escribiremos un final acorde a la verdad culminante de toda la historia de la humanidad? Jesucristo vive, Cristo ha resucitado, y por eso, mi querida iglesia y mis queridos creyentes, nada tiene por qué terminar así. Amén. Padre, gracias. Gracias por este Cristo resucitado. Este Cristo que tenía que morir en una cruz para llevar el castigo de nosotros los pecadores, pero que no pudo ser retenido por las cadenas de la muerte. Tal era su inocencia y su santidad y su justicia al cumplir durante todos sus años de vida todos los mandamientos de nuestro Dios. Él tenía que ser coronado de vida, y de vida plena y de vida eterna. Y así fue. Al tercer día, cuando la muerte creyó haber vencido, emergió de entre los muertos proclamando victoria, y victoria para todos aquellos que confiamos en Él. Ruego, Rey, ruego por cada creyente, por cada amigo, cada amiga que cree que el final de su historia va a terminar así, encerrado, en incredulidad, en derrota, en temores. Oro, Señor, para que crean que con el mensaje de Cristo resucitado, su vida jamás podrá terminar así. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que están oprimidos por el enemigo, porque en el nombre de Jesucristo toda opresión se va de esas vidas. Todo ataque del maligno, toda obra del demonio es destruido en el nombre que venció la muerte, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por quien te pido, Señor, que tu iglesia tenga confianza, que ninguna cosa mortífera, Señor, le dañará, que mientras nosotros tengamos confianza en Jesús, nada nos podrá tocar hasta el día en que el Señor decida: tus días han terminado aquí. Pero mientras tanto, no tenemos por qué estar llenos de temor, porque Jesús venció la muerte y con Él nosotros somos más que vencedores. Pero oro también por aquellos que están creyendo que su vida no tiene, sus historias no tienen por qué terminar en un lecho de enfermedad, porque Cristo venció y venció la enfermedad. Yo te pido también que tú visites a esas personas y conforme a su fe sean sanados para gloria de aquel que venció la muerte, de aquel que es nuestro Cristo Redentor eterno, a quien le damos la gloria y la honra hoy y por los siglos, porque no se trata de que nosotros seamos vencedores, no se trata de que nosotros seamos indestructibles, tampoco se trata de que nosotros seamos poderosos. Se trata, escúchalo bien, de que Él ha vencido. Él es eterno e indestructible y Él es el Todopoderoso. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Celebramos a Cristo vivo y pido que nuestra sonrisa anuncie ello, y nuestro rostro lleno de paz proclame ello, y nuestra vida anuncie a un mundo atemorizado que nuestro Redentor vive. Amén y amén. Amén.